tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy vamos a hacer parada de actualidad en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Son muchos los asuntos que hemos abordado en diferentes programas informativos de esta casa sobre lo que está ocurriendo en la Laguna. Y hoy de nuevo el municipio tinerfeño vuelve a ser noticia porque el Cabildo de Tenerife ha anunciado el cierre permanente en horas puntas de la TF5 a la altura del enlace de Guamasa. Hoy vamos a hablar de este y otros asuntos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna, con Juan Antonio Molina. Juan Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, David. Gracias, en primer lugar, por este espacio, por poder compartir contigo un rato en el que podamos abordar ese tema que la verdad que tiene bastante de lo que hablar, pero sobre todo también pues, la gestión de este municipio que por ahora deja mucho que desear. Bueno, hay muchos asuntos, insisto, sobre la mesa que vamos a abordar, pero vamos a hacer un poquito de recordatorio, ¿no? Porque usted en el pasado mandato fue concejal de Ciudadanos y al acabar el mandato se unió al proyecto del Partido Popular y estuvo en las listas del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. ¿Por qué decidió abandonar el proyecto de Ciudadanos y sumarse a la iniciativa del Partido Popular? Es una pregunta bastante fácil, precisamente porque el grupo de personas que realmente componía y compone el Partido Popular tiene una altura política muy destacable y, por supuesto, además porque está formado por personas que precisamente vienen a gestionar, a regular, a poner realmente soluciones a un municipio que necesita activarse, necesita tener de una vez por todas un impulso y que poco a poco, en estos últimos años, de esa indecisión, de esa lucha de juzgados, de esa lucha orientada al ámbito político y no a la gestión, tengan un equipo de personas que estén a la altura. Y precisamente para eso, por ese proyecto que plantea el Partido Popular y por las personas que lo componen, la decisión fue bastante fácil. ¿Se cansó usted del proyecto de Ciudadanos? El proyecto de Ciudadanos realmente lo que sucedía era que se encontraba agotado precisamente por la gestión, y esto no hay que esconderlo, por la gestión de quienes estaban al frente, quienes estaban gestionando a nivel canario, a nivel insular, y sinceramente llegados a ese punto, pues evidentemente no tenía una solución de continuidad, no tenía un proyecto real para la isla y para Canarias, pero concretamente para mi municipio, para La Laguna, que es siempre la bandera que enarbolo, y evidentemente pues el camino había finalizado. ¿Se suma usted, por tanto, al final a la lista del Partido Popular, a ese proyecto en campaña electoral, que al final consiguen un resultado, bueno, cierta mejora con respecto a las últimas elecciones, pero se quedan con 3 concejales? No deja de ser un resultado alejado un poco de las expectativas de un partido como el Partido Popular, lo digo sobre todo en un momento en el que había habido una subida a nivel nacional. ¿Qué le falta al Partido Popular para tener un mayor peso en un municipio tan importante como San Cristóbal de la Laguna? Lo que le falta al Partido Popular ahora mismo son los próximos 3 años de gestión en las que realmente vamos a poder demostrar que tenemos un proyecto sin duda a la altura del municipio. Es posible que en las últimas elecciones nos encontráramos ante un escenario muy fragmentado, como sucedía 4 años antes, pero también la entrada de partidos políticos como puede ser el caso de Vox o de Drago, sin que realmente hubiera un pozo de trabajo detrás, sin que realmente hubiera méritos detrás, pero al fin y al cabo para eso está la democracia, para que las personas puedan votar el signo político que entiendan oportuno. Pero probablemente porque precisamente esas elecciones se hicieron en una clave que no beneficiaba, en este caso, al Partido Popular. Y lo digo ¿por qué? Porque se planteaba una especie de plebiscito entre Partido Socialista y Coalición Canaria, y el que quisiera acabar con el Partido Socialista tenía que apostar por Coalición Canaria y viceversa. Y eso provocó que precisamente el resto de opciones quedaran un poco con mayor debilidad, y eso se ha visto con el retroceso de Unidad se Puede, con la dificultad que nosotros hemos tenido para poder abordar ese espacio que creo que nos corresponde. Y bueno, al final todo ha acabado en el mismo punto de siempre, en ese pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Vamos a hablar de ese pacto entre los socialistas y los nacionalistas en el municipio de La Laguna, pero lo cierto es que quien fue candidata del Partido Popular en las últimas elecciones fue Ana Zurita, que unos meses después también fue candidata al Senado y al obtener su acta en la Cámara Alta decidió abandonar el ayuntamiento. Esto no se puede considerar un pequeño, no sé si fraude, falta de respeto, no sé cuál es el término adecuado, pero de cara al electorado del Partido Popular que va a votar en el municipio por una candidata, en este caso como Ana Zurita, y que a los 2 o 3 meses después de conseguir su acta en el Senado abandona, bueno, pues todas esas promesas lanzadas en campaña y todo ese trabajo que en principio tenía que liderar en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Bueno, ella se presenta al Senado con la intención precisamente de servir de impulso al Partido Popular y sobre todo para conseguir tener la máxima representación posible. Finalmente, el senador por el Partido Popular fue Emilio Navarro, y
ella realmente, cuando se dan las elecciones generales y finaliza todo este proceso, el Partido Popular se encuentra con una situación que hay que resolver, y es: el Partido Popular tiene que gestionar, tiene que estar al frente del gobierno de Canarias, y ahí se produce una situación en la que necesitamos los mejores perfiles para cada ámbito. En este caso, a ella le ha correspondido la Dirección General de Industria del gobierno de Canarias, porque entienden que precisamente tiene un perfil a la altura de esa circunstancia. Industria en Canarias tiene que ser una de las grandes apuestas de los próximos años, y precisamente como el Partido Popular confía plenamente en Ana, al igual que confió ella en todo el equipo del que se rodeó, precisamente por eso es el momento de que ella esté en ese área, y además que realmente está haciendo un muy buen trabajo y demostrando que está con ganas de trabajar, con ganas de llegar y con ganas de cambiar las cosas, cosa que a veces pasa a un segundo plano, y hemos visto muchas veces que en política casi que la publicidad y la propaganda es lo principal. En su caso no, en su caso es el día a día, como una hormiguita, y eso lo hace fantásticamente. Pero precisamente insistiéndole en ese hecho, ¿no? El hecho de que, bueno, que se presenta al Senado, que finalmente con el Pacto de Coalición Canaria-Partido Popular se incorpora el Ejecutivo Autonómico, quizás esa falta de una continuidad en el liderazgo del Partido Popular en La Laguna no es lo que está condicionando esos resultados electorales. Bueno, eso es una cuestión que habría que estudiar internamente. En todo caso, vamos a hacer una cosa: vamos a conseguir que en 2027 el líder sea el mismo, y entonces seguro que los resultados van a cambiar. Al final ustedes realizan las labores de oposición, y ahora con ese pacto se han configurado sin duda como uno de los principales partidos en la oposición, quizás probablemente con Unidad Se Puede, que al final también tiene un recorrido largo en la política municipal, menos por supuesto Proyecto Dragó y Vox, como usted bien decía antes. Pero también es verdad que por cómo funciona el régimen interno del propio Ayuntamiento de La Laguna, usted está liberado como portavoz del Partido Popular. También hemos visto como su compañera Eva Cologan también va a estar liberada, en el sentido de que va a ser la presidenta de la Comisión de Transparencia. Al final, este hecho de que ustedes estén cobrando del propio ayuntamiento, de que estén liberados, ¿no condiciona su labor de oposición? ¿No merma, digamos, la crítica que ustedes tienen que verter en sus labores de oposición? Me encanta que me hagas la pregunta. ¿Por qué? Porque alguien pone en duda la labor de oposición que pueda hacer Feijóo al frente del Partido Popular a nivel nacional. No, ¿verdad? Realmente está cobrando. Y sucede lo mismo con todos y cada uno de los miembros de las cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Y hemos visto muchas veces que las críticas son absolutamente feroces, y en algunas ocasiones de algunos sectores y algunos partidos, precisamente no con la intención de construir ni de generar. Si realmente apuestan, en este caso, por mi compañera Eva Cologan para situarse al frente de la Comisión de Transparencia, es porque están buscando personas preparadas. Realmente en el Partido Popular las encuentran. En otros lugares la cosa quizá cambie, y es por eso por lo que apuestan porque una comisión que tiene una enjundia muy importante dentro de un municipio que en los últimos años se ha caracterizado precisamente por estar en las portadas de los periódicos, por estar en los juzgados, por estar en ese lío continuo. Pues estar al frente de esto necesitaba a alguien preparado, y por eso está, en este caso, mi compañera Eva Cologan en esa situación. En cuanto a la situación de las liberaciones como tal, evidentemente, si realmente se pretende que se haga una oposición de altura, necesitamos tener igualdad de armas. Esto es una cuestión que se da en cualquier situación que podamos interpretar de la política en general. E insisto, si nos encontramos con situaciones en las que, por ejemplo, el mismísimo Santiago Abascal, con esos insultos directos hacia el presidente del gobierno, está cobrando, ¿qué hace que realmente no se encuentre con esa libertad para poder actuar? Claro que actúa precisamente sabiendo que puede destinar todo el tiempo del mundo. Y nosotros, que estamos liderando la oposición, porque es verdad, efectivamente, Rubén Ascanio también ha tenido su función dentro del gobierno, pero hoy por hoy la fuerza mayoritaria o más importante dentro de la oposición somos nosotros, el Partido Popular. Necesitamos evidentemente estar cerca de la gente y tener esa disponibilidad prácticamente 24/7. Vamos, que no va a mermar su discurso o su crítica. En absoluto. ¿Qué opina de ese pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Socialista? ¿Se lo esperaba después de los resultados electorales? Hay un concepto que, además, en mi otro ámbito, el ámbito jurídico, lo he acuñado precisamente en una comunicación que estoy trabajando, y es el transfugismo partitocrático. Yo creo que realmente cuando se produce una situación en la que un partido obliga a su candidato a dimitir porque se ha dedicado durante toda la campaña a decir que el principal responsable del gobierno, que era el alcalde, poco menos que era un corrupto, y se le obliga a abandonar ese espacio político, porque igual que comentábamos antes la situación de Ana Zurita, que realmente se ha dedicado a gestionar, en este caso a él lo han obligado a abandonar esa situación por una exigencia del Partido Socialista, y se hace un pacto en el que Coalición Canaria se encuentra ahora mismo en una situación de absoluta sumisión a lo que establece el Partido Socialista. Creo que
hay que dar más de una y más de dos respuestas a todos y cada uno de los vecinos que apostaron por Coalición Canaria pensando que eran la alternativa del Partido Socialista. Si realmente esos vecinos hubieran conocido esa situación en abril, probablemente los resultados habrían sido bastante distintos y probablemente habrían apostado por el Partido Popular, sin duda. Lo cierto es que en cualquier caso es verdad que esto se produce en un contexto de la situación a nivel nacional y de ese apoyo de Coalición Canaria al Partido Socialista y la investidura de Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto cree usted que realmente los concejales de Coalición Canaria de La Laguna, teniendo en cuenta también todos esos antecedentes, toda esa campaña, o por ejemplo la situación del actual portavoz de Coalición Canaria y primer teniente de alcalde, sus relaciones con el alcalde en el pasado mandato, con situaciones también pues muy tensas, ¿no? Como su destitución de la presidencia también de una de las comisiones municipales. ¿Hasta qué punto usted cree que están cómodos los concejales de Coalición Canaria en este gobierno? En absoluto están cómodos. Esto es literalmente así. Se han quedado con todas las áreas que al Partido Socialista le parecen un problema. Esto no hay que ser demasiado ducho en la situación política de Canarias y concretamente la de La Laguna para saber que La Laguna adolece de de grandes problemas de movilidad, de un retroceso terrible en los servicios municipales, que es uno de los caballos de batalla de la mayoría de los vecinos, con problemas en el ámbito del comercio, con problemas en ámbitos que tienen que ver también con la sanidad. Y justo esas áreas, y participación ciudadana, por supuesto, que ha sido un reto, que se han encontrado 4 años en los que prácticamente las asociaciones de vecinos se han visto relegadas a un espacio prácticamente irrisorio. Y todas esas áreas han acabado en manos de Coalición Canaria. ¿Precisamente por qué? Porque ese pacto está dictado, donde Coalición Canaria dice que todo lo que tiene que ver con Canarias se decide en Canarias, resulta que todo esto se pactó en Madrid y desde Madrid, sin conocer cómo se encuentra La Laguna, se acordó dictar a sus concejales que se quedaran con todo lo malo en este municipio. Bueno, vamos a hablar también de asuntos de actualidad. Lo decíamos al principio, hoy es noticia el municipio de La Laguna en general porque es el principal afectado por esa decisión del Cabildo de Tenerife del cierre permanente en horas puntas del enlace de Guamasa para intentar solucionar esos atascos del ATF5. ¿Qué opina el Partido Popular de esta decisión que ha tomado el Cabildo de Tenerife? Es una situación compleja todo lo que tiene que ver con la movilidad de la isla y desgraciadamente La Laguna prácticamente siempre que hay que hablar de movilidad y que tiene que ver con el ámbito insular, de una manera u otra acaba saliendo perjudicada. Es evidente. También se han planteado otras alternativas, que las que plantea el Partido Socialista y que ha defendido en los últimos años, de la obligatoriedad, la necesidad, ser necesario absolutamente esa variante por el sur del aeropuerto. Pues precisamente si se está intentando buscar una alternativa como esta, va orientada a intentar evitar que se adopten otras vías que son mucho más lesivas. Es decir, tampoco quiero hacer esa demagogia de dar A o B, que eso es lo que acostumbran a hacer los políticos, no es cuestión de eso. Pero sí que es cierto que se está tomando esta decisión probablemente como una posible alternativa a esa posible variante, por ejemplo, o una alternativa a otro tipo de viarios que a día de hoy siguen estando planteados en el PTOSBAN, que hoy por hoy el Cabildo establece muchas vías que podrían convertirse en un terrorífico infierno para los laguneros. Entonces, ¿pero a ustedes les gusta la medida? Ninguna medida va a ser positiva siempre que afecta a un vecino. Evidentemente, aquí hay que buscar una solución. Y visto esto, y visto que además, incluso desde tráfico, lo bendicen como algo positivo, es el camino que tenemos que tomar. Es el camino probablemente que se ha demostrado en los últimos meses que funcionaba, porque cuando se tomó esa decisión temporal funcionó, se redujeron las colas y es verdad que tenemos un sector de vecinos que están afectados, es cierto, están afectados y que nos preocupan mucho y que ahora toca hacer la otra parte del trabajo, que es buscar una alternativa, que las hay porque nos encontramos con viarios en esa zona en un estado deplorable, no encuentran alternativas porque son vías peligrosas. Pero mientras tanto, evidentemente estos vecinos de los núcleos de Guamasa, de Valle de Guerra, del Portezuelo van a sufrir esa situación como ya la sufrieron mientras estuvo a pruebas esta iniciativa. ¿No se tenía que haber hecho esto al revés? Es decir, primero solucionamos las alternativas para estos vecinos y después ya cerramos el enlace de Guamasa. Esa podría haber sido una alternativa, esa podría haber sido un camino, pero también es cierto que tampoco quiero ponerme a mentir por ejemplo, a los vecinos del Valle de Guerra, que llevan muchísimo tiempo teniendo que ir corriendo como si fueran Cenicienta a sus casas porque las guaguas se acaban a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, decirles que vamos a tener todas las soluciones. Evidentemente había una situación que era incipiente, que era un problema que afecta a todo el norte de la isla y se ha demostrado que en este sentido se reduce y bastante. Es verdad que tenemos un problema ahora que gestionar,
absolutamente. ¿Que es verdad que hay que darle prioridad? Absolutamente. Pero también es cierto que esto es como el cocinero, no puedes estar pendiente de todos los calderos al mismo tiempo y ahora cambian las prioridades. Ahora resulta que la laguna necesitará, y para eso estamos, darle prioridad a una solución para todos estos vecinos. Vamos a hablar, hablaba usted de servicios municipales, de cuestiones que preocupan a la ciudadanía de La Laguna. Ustedes han sido muy críticos con el servicio de limpieza municipal y también, por ejemplo, con algunas actuaciones puntuales como los cambios de contenedores que consideran que ahora son más pequeños y más inaccesibles y que generan, por tanto, más problemas a la hora de depositar los residuos. ¿Por qué cree que falla el servicio de limpieza en el municipio de La Laguna? Hoy por hoy falla porque realmente hay una cosa de base, y es que las personas que están al frente de cada área tienen que estar preparadas. Y si las personas que están al frente de cada área sacan a licitación un contrato y no tienen ni siquiera esto en cuenta, luego pasan las cosas que pasan. Una empresa privada tiene el objetivo de conseguir el máximo rendimiento económico posible. Esto no sorprende a nadie. Si realmente el contrato que se saca a licitación, cuyo responsable en aquel momento era José María Hernández y era el Partido Socialista, adolece de esos problemas, evidentemente ya la empresa no tiene poco que hacer y opta evidentemente por aquellas alternativas que probablemente sean más baratas, que sean más fáciles de conseguir, y eso provoca que La Laguna hoy por hoy tenga unos nuevos contenedores que se llevaba muchísimo tiempo esperando conseguir, absolutamente inaccesibles, absolutamente fuera del ámbito en el que nos encontramos, y luego resulta que el actual concejal, Fran Hernández, al que invité a que se apartara porque llevaba 6 días en el cargo en el momento en el que salta todo esto, 6 días, le invité a que se apartara y que señalara a quien tenía que señalar, que era el Partido Socialista, y por mantener ese pacto, pues asumió ese problema. Pero la realidad es que tenemos contenedores que no tienen las agarraderas suficientes para poder utilizarlo con el pie, los pedales. No tienen el acceso suficiente para poder introducir objetos. Y esa manía que tienen a veces los políticos de enseñar el palo y la zanahoria para realmente que la gente vaya por un determinado camino, lo que provoca es que hoy por hoy los contenedores están rodeados de basura, y sigue así, porque el vecino no va a dejar de tirar la basura, no se la va a comer, no la va a quemar. San Juan es una vez al año. La realidad es que van a optar por esto, por ese camino que evidentemente es tener las calles sucias. Pero señalaba usted el punto de partida o la raíz del problema en la adjudicación o el contrato que saca a concurso el propio ayuntamiento, pero llegados a este punto, ¿qué se puede hacer? La única alternativa es la negociación. Porque evidentemente si existe un contrato y ese contrato se está cumpliendo pulcramente, hay 2 caminos. Uno, comprobar si efectivamente se está cumpliendo ese contrato, que a lo mejor en ese ámbito sí, en otros quizá no, pero en ese ámbito sí, aunque anuncien multas y etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que en caso de que eso no se produzca, la única alternativa es que realmente haya gente preparada que se siente de cara a cara con los responsables de la empresa y que busquen una alternativa. Pero con 4.500 contenedores ya comprados y solo colocados apenas 600, la cosa parece que pintan bastos. Cuando se le pregunta por los problemas de suciedad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, también en este caso al concejal responsable, compañero suyo de partido, a Carlos Tarife, además de hablar de los problemas y las deficiencias del contrato con la empresa, también señala la falta de civismo de los ciudadanos, en este caso de la capital tinerfeña. ¿Usted cree que en La Laguna hay falta de civismo a la hora de gestionar, digamos, la basura y los residuos? Evidentemente, en todos los ámbitos siempre vamos a encontrar un sector que realmente opta por hacer lo que le viene en gana, pero pasearse por todas y cada una de las calles de La Laguna, no por una, no por 2 ni por 3, por todas y cada una de las calles de La Laguna y en una hora cualquiera del día, y ver todos los contenedores con la basura por fuera, ya no es falta de civismo. La falta de civismo evidentemente señala a casos puntuales que pueden provocar esos vídeos que se hacen virales, etcétera. Pero cuando cualquier concejalucho de la oposición se pasea por cualquier calle y se encuentra la misma situación en todos y cada uno de los sitios, evidentemente ya el problema no es una falta de civismo. Vamos a hablar de otra cuestión importante, el servicio del agua. Usted desveló también hace algunos meses que había una propuesta de Teidagua para subir el precio del agua, la tarifa, un 12,5% en el municipio. ¿En qué ha quedado esa propuesta? Hasta hoy, lo que nosotros conocemos es que se está haciendo un estudio por parte del ayuntamiento para ver la viabilidad de esa subida y sobre todo si hay alguna alternativa. Yo en aquel momento cuando denuncié la situación que tenía que ver con el agua era con ese desplazamiento que desde el gobierno se hacía hacia la empresa, porque internamente la empresa tomó decisiones que plantearon un consejo de administración. No voy a decir cosas porque como miembro del consejo de administración sabes que no puedo decir determinado tipo de cosas, pero sí que es cierto que se plantea ese consejo de administración esa solución, y esa solución fue aprobada. Entonces, y además aprobada con una mayoría
prácticamente unánime. Esto también se sabe y hasta ahí se puede llegar. Evidentemente no podemos desplazar una responsabilidad como esta, política, que es la subida de esas tarifas, a una cuestión que es de la empresa, porque se ha aprobado. Y si no, no haberla aprobado. ¿Pero usted cree que esos argumentos que planteaba la empresa, que hablaba de coyunturas internacionales y demás, son coherentes? Los números cuadran. ¿En qué sentido? Cuadran en que realmente La Laguna ha tenido que pagar, es decir, está cobrando por el agua mucho menos de lo que paga, en este caso, Santa Cruz, Telde o Las Palmas. Y es por eso nuestra postura. Nosotros no vamos a hacer demagogia con cualquier cosa. Sabemos que es difícil el día a día, es difícil el pago de los suministros en cualquier municipio y concretamente en La Laguna, con zonas con tanta dificultad por paro, etcétera. Es cierto, pero tampoco vamos a coger cualquier bandera, por muy demagógica que sea, para intentar hacer política. La política que nosotros planteamos es la gestión, y si la gestión está justificada, como en este caso, con informes técnicos, con informes económicos, no vamos a dedicarnos a hacer política con ellos. En cualquier caso, a día de hoy no se sabe cuándo se va a aplicar, si se va a aplicar esa tarifa, porque se está estudiando por parte del grupo de gobierno. Y tendría que plantearse el Pleno, que será el que finalmente, de manera soberana, tomará la decisión. Pero en el Consejo de Administración se votó a favor de la propuesta. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de un asunto muy importante, que es el planeamiento del municipio, un asunto que además generó ríos de tinta también en los diferentes rotativos en su momento, en los diferentes medios de comunicación, y que fue batalla de la oposición contra el entonces grupo de gobierno liderado por Coalición Canaria. Hablamos del Plan General de Coalición Canaria, como se ha bautizado a lo largo de todos estos debates plenarios que se han vivido intensos con esta situación. Lo cierto es que cuando hay en el pasado mandato un cambio de gobierno, entra a gobernar el Partido Socialista con un pacto progresista, con Unidas se puede, da la sensación de que esto va a ser una prioridad. Sin embargo, 4 años después sabemos que el Plan General no solo no es posible, no solo no se ha avanzado en su modificación, sino que incluso la propuesta inicial de Coalición Canaria está caducada ya y hay que empezar de cero. Ese, digamos, sería el titular. Ahora gobierna de nuevo Coalición Canaria en un pacto con el Partido Socialista. ¿Qué va a pasar con el Plan General? El PSOE, que no quiso el plan de Coalición Canaria, ¿qué plan va a ser ahora que gobierna con Coalición Canaria? Es curioso y, si me permite, vamos a cambiar el titular, y es que en 2019 el responsable del área, en este caso Santiago Pérez, y el Partido Socialista ya sabían, está acreditado en documentos, ya sabían que ese plan general tenía 2 vías. Una, realizar de nuevo la evaluación ambiental, o 2, optar por acabar con él y empezar de cero. Y esa decisión de acabar con ese plan general se adopta en este mandato, hace apenas unos meses, con lo cual, ¿qué sucede? Que evidentemente pasan 4 años, hay diversas justificaciones de por qué no se hace, pero la realidad es que si hubieran querido ser sinceros, no habrían hecho todas esas manifestaciones públicas en medios de comunicación y toda la propaganda que se hizo desde la Gerencia de Urbanismo y también desde la Alcaldía, cuando sabían perfectamente que se iba a quedar en nada. Lo sabían. Y ahora resulta que se hacen los encontradizos. Evidentemente tenían claro que ese camino no iba a producirse. Y la razón real es que han generado diferentes estrategias para ir dilatando el tiempo, como por ejemplo un plan, un modelo de desarrollo sostenible que se está anunciando ahora, en el que quien se lo quiera estudiar un poquito verá que todas y cada una de las cosas que plantea tienen choques frontales con muchos de los postulados del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Cuestiones que tienen que ver con carriles bici, cuestiones que tienen que ver con el cierre del tráfico en algunas zonas de la cuesta, generando zonas peatonales, cuestiones que plantean pues realmente un avance, probablemente en el ámbito medioambiental, sí, pero que no resuelven cuestiones de movilidad. Y además, sobre todo, dando por hecho que realmente desde el Cabildo van a aceptar esas cuestiones que evidentemente provocan que la movilidad de la isla quedara bastante tocada. Evidentemente no se va a producir, es un modelo de desarrollo sostenible que se sacaron de la chistera para ganar tiempo, una inversión económica de la cual se van a poder extraer algunas cuestiones pequeñitas y que los vecinos han tenido esa emoción, esa ilusión de que se pueda ejecutar, pero que en la realidad, evidentemente, el Plan General no tiene ningún tipo de vinculación jurídica con eso. Igual que tampoco la tiene ni con las alegaciones ni con las en cualquier caso, el planeamiento es el planeamiento y o seguimos con el planeamiento en vigor, que es el anterior al plan de Coalición Canaria, o se tramita uno nuevo. ¿Les han dicho qué van a hacer con esto? En absoluto, es ganar tiempo. Ganar tiempo porque es una cuestión complicada. Es difícil dedicarte durante tantos años a vender una moto, a vender que realmente van a apostar por un plan muy inclusivo, y etcétera, etcétera, y resulte que después, cuando tengas que plantarte delante de los vecinos, tengas que optar por una vía distinta.
Pero Y no eso se ha es lo que- sacado la redacción del plan Para general, nada. el concurso y demás. Para que nada. Todavía ni siquiera se ha llegado a ese punto. En absoluto. O sea, no hay nadie redactando el plan general. Cuando se dice en medios de comunicación, gracias por la pregunta, porque cuando se dice en los medios de comunicación que ya se está trabajando en el plan general, es mentira. Simple y llanamente se tomó la decisión de acabar con el anterior, que era algo necesario para iniciar el siguiente. Pero que se haya iniciado el siguiente, ni se ha iniciado, ni se iniciará dentro de 15 días. A saber cuándo será, pero no está hecho, ni muchísimo menos ese primer paso. ¿En qué falla el presupuesto de 2024 del Ayuntamiento que hemos visto como ha aprobado el Pleno Municipal y que incluso ha generado situaciones un poco llamativas, como por ejemplo que Coalición Canaria, Partido Socialista y Vox voten en contra de algunas enmiendas, por ejemplo, en este caso de la oposición o de Unidas se Puede? ¿En qué falla este presupuesto? Fallan bastantes cosas. Primero, es curioso ver cómo evidentemente a Vox le parece un presupuesto ilusionante. Evidentemente no lo es. Va orientado a un continuismo, va orientado a intentar mantener el día a día y sobre todo un municipio como La Laguna no hay que olvidarse que es un municipio de gran población, que tiene que afrontar retos importantes y que evidentemente no se puede conformar simplemente con pagar el agua y la luz o con recoger la basura y a ver cómo la recogen. No basta solo con esto. La Laguna no avanza, La Laguna no se activa y La Laguna evidentemente tiene muchísimos millones de euros en remanente que no se ejecutan porque no se tiene capacidad desde el gobierno. Evidentemente eso no es ilusionante, evidentemente eso no es un presupuesto a la altura de La Laguna y evidentemente tampoco podemos aceptarlo como un presupuesto de un municipio de gran población. La Laguna tiene que ser un motor, el motor de la isla. Ya Santa Cruz tiene las limitaciones que tiene por el espacio. La Laguna tiene que dar pasos adelante y sinceramente llevamos 4 años sin que se cambie absolutamente nada. Estamos en el... recuerdo que lo dijo el alcalde, que su gobierno era un gobierno del día a día. Efectivamente, de vamos a ver si mañana sale el sol. Y ese no es el camino del municipio con La Laguna, que tiene que ser referente, que tiene que estar por delante, que tiene que anticiparse a todo. Hay cuestiones que se plantean en los plenos municipales que no son competencia municipal, pero que al final también dibujan un poco contradicciones, incluso cuando, sobre todo como en un municipio como La Laguna, pues el pacto de gobierno no es el mismo que tiene el gobierno de Canarias, que es Coalición Canaria, Partido Popular, y La Laguna, como hemos dicho, el PSOE con Coalición Canaria. En uno de los últimos plenos se llevaba una propuesta, ahora usted me lo explica, de Unidas se Puede para instar al Parlamento de Canarias a la aprobación de una ecotasa, que al final, bueno, pues esa tasa turística que no sería para los residentes, pero que en principio, según la propuesta, se aplicaría con finalidad finalista, es decir, que el dinero recaudado se vuelva a invertir en el sector turístico. Bueno, el Coalición Canaria y el Partido Popular están claramente en contra de la ecotasa. El Partido Socialista también lo ha estado históricamente, aunque en campaña electoral parece que volvió a lanzar esta posibilidad de apoyar una ecotasa. Pero en La Laguna han votado a favor de esa ecotasa Coalición Canaria y Partido Socialista. Esto ha sido así, es decir, Coalición Canaria ha votado a favor de algo en La Laguna de lo que está en contra, donde realmente se tiene que aprobar, que es en el Parlamento de Canarias. Por un lado, tiene que ver con la falta de respeto que tiene el grupo de gobierno a las propuestas de la oposición, en el sentido en el que, como ya se ha dicho más de una vez y hasta por el propio alcalde, son meras declaraciones de intenciones, lo cual, la verdad, que deja mucho que desear. Eso por un lado. Segundo, evidentemente la moción no tenía ni siquiera que haber sido aprobada. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba al Pleno era, para empezar, una competencia que no corresponde al Ayuntamiento. Segundo, que la propuesta que se llevaba era instar a que el Parlamento adoptara la posibilidad de comenzar a estudiar la ecotasa, lo cual no tiene sentido, es decir, no tiene ningún contenido jurídico, no tiene ningún contenido político, es simplemente la manera de llevar al Pleno un tema, hablar un rato, y es la forma en la que está haciendo oposición, en este caso, tanto Unidas se Puede como Dragos. No voy a decir Vox porque Vox ni presenta mociones, pero sí que es cierto que tanto uno como otro solo se centran en plantear cuestiones de vivienda, de ocupación, etcétera, etcétera, sin que el Ayuntamiento tenga competencias para ello. No las tiene. Evidentemente no puede gestionar, evidentemente no puede abordar estas cuestiones y, claro, el gobierno se dedica a aprobar mociones con la total temeridad de saber que no las va a cumplir. Otro asunto que ha sido noticia recientemente, que es el anuncio de esa comisión bilateral con la Iglesia para tratar la exención de los bienes del IBI. A mí me genera también cierta polémica, a ver si usted me lo puede aclarar, porque leía también en el periódico El Día la información y es verdad que en el mandato pasado ya se aprobó una moción sobre este aspecto y escuchando a la concejala responsable uno se plantea muchas dudas. Por ejemplo, al final sabemos que por ley siguiendo el concordato o el acuerdo del concordato, que es el que marca la posición del Estado en esta cuestión, lo que están exentos son aquellos edificios que se dediquen a una función religiosa o social. Esos son los que están exentos del pago del IBI. Pero claro,
claro, si escuchamos a la concejala, da la sensación de que todos los edificios o inmuebles que dependen de la Iglesia están exentos. Bueno, aquí yo creo que se han hecho un poco un lío a la hora de defender esta cuestión, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto, viendo esta falta, digamos, de unidad de criterio, sobre todo con respecto a lo que se aprobó en el pasado mandato, usted cree que esto es un brindis al sol o realmente se van a sentar con la Iglesia para abordar no sé el qué, pero algo? Hay una cosa que hay que reconocer. El Partido Popular jamás va a estar a la altura del Partido Socialista ni en publicidad ni en propaganda, porque evidentemente son los mejores, son los maestros. Y precisamente este planteamiento que se realiza ahora es básicamente porque ya conocen cómo va al andar de la perrita. Llevamos 4 años en los que estaban haciendo en un pacto con Unidas se puede. Y cada vez que llegaba la Semana Santa, para llamar la atención, porque ese tema está candente, Unidas se puede siempre plantear cualquier chorrada, lo que sea, lo que se inventen, una pregunta para generar ese tipo de revuelo y posicionarse evidentemente ellos al frente de esto. Esto lo hemos llevado al Pleno una y otra vez, como al obispo se le ocurra rascarse la cabeza, al Pleno. Cualquier cuestión tiene que ver con esto. Y en este caso, lo único que ha hecho el Partido Socialista es anticiparse. Como sabe que esta moción iba a llegar, que de hecho justo ya se estaba empezando a barruntar esa posibilidad de que Unidas presentara algo al Pleno del mes de marzo, ahí está, se adelantan y liquidan cualquier tipo de posibilidad de que realmente esto vaya a progresar en el Pleno. Nada más, evidentemente es una cuestión que sí, es interesante que el Ayuntamiento hable con el Obispado teniendo en cuenta la vinculación evidente de los espacios públicos que tiene que ver con en este municipio, pero no deja de ser otra estrategia, en este caso de propaganda, de un gobierno que se dedica a eso, al cartel, a la tele, a la radio y a poco más. ¿Pero usted cree que esto va a quedar en nada? Es decir, que es un brindis al sol. Absolutamente. Es decir, hay que ser claros en una cosa. Todas aquellas cuestiones que este ayuntamiento está dispuesto a gestionar las puede hacer en 6 meses, las puede hacer en 1 año. Lo que no puede ser es que realmente se dilate el tiempo sin una gestión. Pasa con las terrazas, por ejemplo. 2 años esperando las terrazas para saber qué va a suceder con ellas. Y ahora resulta que se inventan que van a tomar la decisión de reorganizarlo. Póngase a trabajar, ordene, genere normativa que lo habilite. Que hoy por hoy no hay ni siquiera normativa para terrazas fuera del casco. Y esto, cuando usted lo haga, entonces empieza a dar lecciones de cómo se tiene que gestionar. Veíamos también una imagen llamativa que se publicaba recientemente, aunque se producía en la pasada San Silvestre, de una moto de la policía local transportando a un cámara de televisión mientras grababa imágenes de la prueba. Obviamente la moto, evidentemente, fuera de sus funciones oficiales. ¿Ustedes han preguntado por este asunto en el Pleno Municipal? ¿Qué les han dicho? Sí, precisamente la respuesta fue bastante poco convincente y es que es tanto el vacilón, permítame la palabra, con el que se toman a veces los plenos, que la respuesta fue, lo tendremos en cuenta, puede ser que tenga razón, y un poco descolocados ante ver la foto que evidenciaba que evidentemente se estaba dando una situación irregular. No hay que meter a nadie en la cárcel por esto, pero sí que es cierto que está claro que no hay nadie al frente, que no se está gestionando con cabeza, que se están tomando decisiones que yo no lo digo por mí, porque evidentemente nosotros cuando gestionemos lo haremos bien. Pero es que si hubiera sucedido algo con esa moto, en las cabezas habrían rodado, con responsabilidades jurídicas, con responsabilidades previsiblemente penales. Evidentemente no podemos utilizar los recursos de un ayuntamiento. Además, es que resulta hasta en cierta medida cómico que con los problemas que tenemos con la policía en La Laguna, utilicemos la policía ahora como cámara. Tendremos que hacer algún tipo de convenio con la televisión pública para que realmente podamos completar el número de agentes que tenemos a nuestra disposición, porque si parece que también podemos trabajar para ellos, pues supongo que ellos también lo podrán hacer. ¿Pero ha habido algún tipo de disculpa, algún reconocimiento de responsabilidad? Oye, esto no se puede hacer, esto fue un error. Básicamente fue una disculpa bastante tenue, pero que no llegó a ser disculpa, sino simplemente lo tendremos en cuenta, iremos trabajando en ello. Pero, insisto, la cuestión no es pedir disculpas, la cuestión es que realmente haya alguien al mando. Y esto es lo que estamos viendo en los últimos años, que evidentemente provoca que La Laguna se esté quedando atrás en prácticamente todo. Juan Antonio Molina, hemos cumplido ya el tiempo de entrevista. Antes de despedirle, me gustaría preguntarle dónde se ve en 2027, si se ve como candidato del Partido Popular. Estamos trabajando para que precisamente ese equipo esté liderado por buenas personas. No hablo de personalismos, yo estoy muy contento, estoy muy cómodo, creo y tengo la ilusión de que eso sea así, pero tampoco es cuestión de que todo un partido trabaje para una persona. No creo en el cesarismo, no creo en esa imposición y la autocracia, creo en la democracia y creo que el equipo que tendremos en 2027 estará a la altura. Pero al menos se ve en política, entienda. Así lo espero, evidentemente así lo espero. Juan Antonio Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de televisión para analizar la actualidad del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Muchas gracias a ti.
Juan Antonio Molina nos ha acompañado, el portavoz del Partido Popular, para abordar algunos asuntos de máxima actualidad del municipio de La Laguna. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual. Volvemos mañana con más análisis en el programa Canarias al Día. Ahí hablaremos de uno de los asuntos que hemos abordado hoy, de esa decisión del Cabildo de cerrar el enlace de Guamasa en la TF5 de manera permanente en horas punta. Hablaremos con los vecinos afectados, pero también vamos a hablar en los próximos días, vamos a intentarlo con la presidenta del Cabildo de Tenerife, con Rosa Ávila, para que nos explique con calma esta y otras medidas de la Corporación Insular. Que pasen una feliz noche.